La Ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Newport, Carolina del Norte. Hermanos amados, les invito a entender el mensaje de hoy. Y el mensaje de hoy se titula Examen de fin de año. Quiero decirles, hermanos, en son de propaganda, cuando un pastor, predicador, profesor de escuela dominical, persona que enseña, prepara una predicación, un estudio, prepara un devocional, hay una regla que se enseña de esa forma en lo que se llama la homilética, que dice lo siguiente: dice que por un minuto de enseñanza usted debe de estudiar una hora. Eso es lo que le llaman los americanos the rule of thumb, o la regla del dedo gordo, que por una hora que uno estudie solamente le vale un minuto de enseñanza, de predicación, de exposición de la palabra de Dios. Porque si yo digo de que la luna es, por ejemplo, 50 veces más pequeña que la Tierra, y llegara a ver un astrónomo aquí, no astrólogo, no, astrónomo, y se llega a dar cuenta de que no son 50, sino que son 51 veces más pequeña que la Tierra, después del servicio me va a venir a hablar y me va a decir: pastor, usted se equivocó. No son 50 veces, son 51 veces. O algo por el estilo. Pero si yo llego a decir algo equivocadamente en cuanto a la palabra de Dios, entonces ya no sería sencillamente una simple equivocación. Sería una mala interpretación que pudiera llevar a una mala doctrina. Y uno se preocupa de enseñar correctamente la palabra de Dios. ¿Por qué digo todo esto? Porque la preparación de un sermón, por ejemplo, examen de fin de año, no se lleva 25 minutos, se llevan horas y horas y horas, incluso días, para poder hacer la recopilación de los versículos y la asimilación de cada versículo con el tema que respalde el punto de vista que uno está trayendo. Dividir los puntos, por lo menos 3, 5 puntos que lleva cada predicación. Hacer lo que se llama la frase de transición. Y todo lo que conlleva después la aplicación de lo que uno explica, la interpretación de lo que ha leído y la observación de los personajes bíblicos que uno tiene en ese pasaje que va a exponer. ¿Qué significa todo esto? Que todo el contexto que se entendió en ese tiempo cuando se explicó la palabra de Dios a los discípulos o al pueblo de ese tiempo, a lo mejor ha cambiado por causa de que la sociedad ha cambiado también en el día contemporáneo. ¿A quién le importa eso? A nadie. A eso voy. Porque la palabra de Dios tiene que impactar. La palabra de Dios tiene que hacer un cambio. Usted debe acercarse más a Dios con la palabra o alejarse más de Dios con la palabra. Debe de hacer algo. La palabra de Dios no va a quedar neutral en una posición mediocre. Va a llevar a cabo un efecto. Y el efecto debe ser mejoría espiritual para usted o mejoría para su carne. Que crezca su carne o que crezca su espíritu. Que se enamore más de Dios o sencillamente rechace las cosas de Dios y se enamore más del mundo. Pero en el ámbito cristiano no existe, jamás. Y mientras más leo las Escrituras, más me convenzo de lo que les voy a decir. No existe en ninguna parte
de las Escrituras, una condición mediocre del cristiano. ¿El cristiano es o no es? Hay un estado de transición que gradualmente uno va perfeccionando, lo cual la palabra de Dios lo dice, que será como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Luego dice que el justo cae 7 veces, por decir un número de multitudes de veces, pero las 7 o las multitudes de veces se vuelve a levantar. Y esa es la gran diferencia que la palabra de Dios nos intenta hacer entender. Tú eres o no eres, pero tienes que tomar una decisión, porque Dios abomina la mediocridad, porque para Él no existe. Es más, el que es mediocre es peor que el que está en malas condiciones espiritualmente. Él dijo, mejor fueras frío o caliente, pero tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces todo el concepto paulino o el concepto divino que es de Dios, de parte de Dios, es ¿eres o no eres? No hay, no existe términos medios. Por eso en el día de hoy el título es Examen de fin de año. Y para eso vamos a leer 2 Corintios 13, versículos 5 al 14. Se ponen de pie cuando lo hayan encontrado. Si no tiene sus Biblias, lo tiene usted frente a sus ojos. Dice así la palabra del Señor. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. No para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual, nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, no para usar de severidad cuando esté presente conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Oremos. Padre mío, ante tu santa y divina presencia una vez más, te pido que nos hable en nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Pueden tomar sus asientos. Hermanos, había comenzado diciéndoles que este es un examen. Y no entrando directamente al pasaje mismo, este es uno de los pasajes más complicados que puede tener la Biblia, entre otros, pero este es complicado para poder entenderlo. Sencillamente explicarlo a grandes rasgos no nos llevaría al meollo mismo que intenta decirles Pablo a esta iglesia de Corinto. Esta iglesia de Corinto era una de las peores iglesias de todas las iglesias habidas y por haber. Era una iglesia súper carnal. Pero hay algo que me llama la atención y que le ha llamado la atención a todos los predicadores, profesores y maestros y todo lo demás. Y es que a pesar de que era una de las iglesias peores de todas las iglesias en el tiempo contemporáneo de Jesús, Él les sigue llamando santos. Y les sigue llamando hermanos. Y aparte de eso, les escribe esta carta, lo cual es la 2 de Corintios. Es la última expresión de Pablo en cuanto a la carta de Corintios. Está en la 2 carta, está en el capítulo 13, y es lo último que les dice. Y ya no les dice más. Así que siempre se ha dicho de que cuando uno dice lo último,
es porque dice lo más importante que tiene en su corazón y en su mente. Es prácticamente lo que hace Pablo. Y al Pablo decir, examínense cada uno de ustedes si estáis en la fe. Vuelvo a repetir lo que dije al principio. Y esto es difícil de poder tragar. Examínense cada uno de vosotros si estáis en la fe. Nunca Pablo dice, examínense si ustedes están creciendo. Examinen si están decididos o se están decidiendo. Examínense si están o no están. Esa es la condición que pone Pablo. Examínense cada uno para ver si está. Y el que no está, no está. Se refiere a estar en el cuerpo de Cristo. El que está en el cuerpo de Cristo está en el cuerpo de Cristo. El que no está en el cuerpo de Cristo no es que esté a media. Tengo la mitad del cuerpo en el cuerpo de Cristo y la otra mitad en el cuerpo del mundo. No existe. Pero Señor, yo soy pecador de vez en cuando. No importa. Si tú eres pecador, hay que trabajar en eso. Pero si tú estás dentro del cuerpo de Cristo, cada pecado que te impulse a pecar, vas a ser redarguido por parte del Espíritu Santo. Aunque estés dentro del cuerpo de Cristo. Esto es lo complicado de este versículo. Y ese no es mi tema en el día de hoy. Es solamente la parte principal, la que dice examinaos. Y eso es lo que yo le quiero preguntar a ustedes. ¿Cómo calificaría usted este año? Ya lo terminamos. Faltan unas pocas horas para que jamás exista. Y por supuesto, si usted le fuera a dar una calificación, a lo mejor un 7, un 8, un 9, ¿cómo estuvo este año para usted? ¿El trabajo estuvo bueno? ¿Buena entrada económica? Piénselo. Vaya analizando todo lo que le digo. ¿Buenas relaciones familiares entre el esposo, la esposa, los hijos? ¿Tuvo un buen dinero para vacacionar? ¿Se fue a México? ¿Se fue a las Bahamas? ¿Se fue por último a algún estado aquí en la Florida a pasar un corto pero buen tiempo de vacaciones? Incluso hizo alguna adquisición material. A lo mejor se compró un carro, o a lo mejor hasta una casa, o sencillamente un mueble, o una lavadora, o una computadora, o un reloj, o un nuevo traje. Pero las cosas anduvieron relativamente bien en este año. ¿O calificaría usted con un número menos? A lo mejor un 5 o un 6. Estuvo todo casi igual. Casi lo mismo de siempre. De la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Y a menudo, cuando pudo, vino a la iglesia. Estuvieron relativamente normal las cosas. O pudiera ser que este año estuvo muy mal y le pondría un 1, un 2 o un 3. Cuando usted lo califique de que casi todo anduvo mal. O sencillamente muchas enfermedades en su familia, falta de dinero y definitivamente mucha deuda, aparte de la depresión, del desánimo y el estrés de todo este año. Pero incluso los negocios anduvieron medios malos y tuvo pérdidas económicas en general. ¿Sabe? Yo hice estas preguntas porque me las hacía a mí mismo, no porque las saqué de algún lugar. Y yo pensaba, ¿cuál será de todos el puntaje que yo le daría? Sí hubieron pérdidas, se rompió el water heater. Y cuando se suponía que me iba a costar $1,500, me salió en $3,500. ¿De dónde se iba a sacar el dinero? Se me rompió la lavadora y la secadora al mismo tiempo. Ahí la tuvimos que cambiar porque la ropa no se puede apilar.
Pero ni aún así le pondría a este año un número 2 o un 3. Hay enfermedades definitivamente no se detienen. Examina este año cómo te fue, pero noten de que todo lo que he hablado tiene que ver con asuntos materiales. Porque en realidad la pregunta sería, ¿cómo calificarías este año con relación a ti mismo? ¿Qué tipo de persona fuiste tú? Y muchas veces el categorizarnos nosotros mismos no tiene sentido. Muchas veces quien tiene que calificarnos es la persona que convive cerca de nosotros. Pregúntenle a mi esposa cómo me porté y va a ser un poco diferente, aunque ella me adora y pone los 2 thumbs up. Pero eso es lo normal. Preguntémosles a las personas que nos conocen bien. ¿Cuántas veces se te pasó la mano y te enojaste? Y quizás actuaste de una forma necia. ¿Cuántas veces se te pasó la copa y tomaste un poco más de lo que normalmente o supuesta o permitidamente? ¿O cuántas veces te pasaste una luz roja o un stop? ¿O fuiste más de la velocidad que te es permitido? ¿O cuántas veces quedaste con la voz del Espíritu Santo diciéndote ve a la iglesia y tú no porque tengo muchas cosas que hacer? O trabajar, o alguien te llegó a la casa y preferiste quedarte con ellos y no venir y dejar a Dios a un lado. O sea, califica este año según tu persona. ¿Qué hubieras hecho diferente ahora que estamos terminando el año? ¿Qué hubieras querido hacer más? ¿O qué hubieras querido hacer menos? Eso es analizarnos. Eso es examinarnos. Y Pablo le dice esto a la iglesia de Corinto. Le escribió la carta primera de Corintios. Ahí atravesamos Corintios 12, Corintios 13, la preeminencia del amor. Pasamos entonces al hecho de que hubo un pecado muy grande en Corintios y Pablo le dice, echen a ese hombre fuera de la congregación. Y eventualmente después en la segunda de Corintios, vuélvanlo a su lugar, restáurenlo. Examinémonos. ¿Qué hubiéramos hecho más o menos? ¿Qué es lo que es importante en la vida? ¿Comer más? ¿O comer más alimento? Cuando le preguntaron a Cristo Jesús, ¿tienes hambre? No, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Pudiéramos nosotros responder algo parecido? Me recuerdo cuando mi suegro me decía que a él continuamente le pedían que trabajara los domingos. Y no solamente le pedían que trabajara, sino que lo tentaban con pagarle doble, 2 veces la misma cantidad que se ganaba en un día regular. Y él siempre lo negó. Dijo, no, dejo a un lado y voy a la iglesia a adorar a Dios. ¿Cuál es la importancia para nosotros del 4º mandamiento? A lo mejor ustedes ni siquiera saben cuál es el 4º mandamiento. Obedecer y guardar el día de reposo, el día que Dios nos ha pedido que sea el día de Él. Y que estemos durante todo el día pensando en Él, si es necesario. Porque cuando se explican las palabras en el hebreo de guardar y de reposarlo y guardarlo significa en la mente. Estar continuamente envuelto. Pero ese es uno de los 10 mandamientos, o uno de los 613 mandamientos que definitivamente los judíos sacaron de la base fundamental que son el decálogo. Examinémonos a nosotros mismos. Pablo se lo dijo a la iglesia de Corinto. Examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. La palabra de Dios nos manda a probarnos continuamente, sí, está escrito, que nos probemos, que nos analicemos.
Pero una vez más se lo vuelvo a repetir. Claro, somos bautistas. Y los bautistas tenemos cierta forma de pensar doctrinalmente, puntos sólidos, lo cual se llama los fundamentos de la fe, lo cual difieren de otras denominaciones. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros, claramente, de que si Cristo murió por nosotros, Él no murió a medias. Él nos da la salvación. Si nosotros aceptamos esa salvación, somos instantáneamente propiedad de Él. Él no nos rechaza y nos dice, bueno, ok, espérate, un poquitito nada más eres mío, pero el resto no. No. Uno de los ejemplos es el hijo pródigo. Sí, pero el hijo pródigo se fue del papá. Está bien, pero nunca dejó de ser hijo. Aunque estuvo con prostituta, con droga, emborrachado y tirado en el fango y participando con los chanchos, nunca dejó de ser hijo. Y el papá se daba cuenta de eso. Porque cuando el papá miró, según la palabra de Dios, miraba todo el tiempo para ver si el hijo venía. Cuando por fin ve que el hijo viene, ¿qué hace el papá? Se pone a correr. Kendrick explicaba la otra vez en el devocional que él expresó, que para poder correr un anciano en esos tiempos era deshonroso que un anciano de barba corriera. No se le permitía. Incluso está escrito que él tenía que vestirse apropiadamente por causa de su propiedad. Y sin embargo el papá corrió a su hijo, y cuando el hijo intentó decirle, mira papá, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser, papá le dijo, mira, tranquilo, ni siquiera le tocó el tema. Y dijo inmediatamente, traigan el anillo del príncipe, porque era príncipe el muchacho. Maten el becerro más gordo, el más de todos, el mejor de todos. ¿Por qué? Tu hijo estaba muerto, pero ahora ha revivido. Estaba perdido y ha sido encontrado. Déjeme decirle algo. Aunque se hubiera muerto el muchacho, seguía siendo hijo del papá. Esa relación que el hombre cristiano, la mujer cristiana tiene con Dios, no es negociable. ¿Usted es o no es? Y Pablo le está diciendo eso a la peor iglesia, la cual se llama Corintios. Se lo hubiera dicho a Éfeso, a Esmirna, iglesias entregadas a Dios. Pero no, a Corinto, la que tenía problemas carnales hasta decir basta, y hablaba más en lengua que ninguno. ¿Se da cuenta? No porque yo hablo en lengua soy más cristiano. No porque canto más fuerte soy más cristiano. El hecho de ser cristiano es porque Cristo ha muerto por ti. Y porque tú estás dentro del cuerpo de Cristo y Él te ha aceptado como hijo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque como les decía, la Biblia nos habla de que nos probemos. Pero nuevamente lo repito, no es que te vayas a probar para ver cómo estás o cómo no estás, sino que es para probar si estás o no estás. Aunque uno pudiera examinarse a sí mismo y decir, necesito progreso espiritual. Necesito acercarme a Cristo. Y a través de toda la Escritura, la Biblia nos llama a la santificación, a la consagración. El que es santo, santifíquese más, y el que es inmundo, hágase inmundo más todavía. Siempre la palabra de Dios nos llama a la santificación, pero el que es inmundo nunca va a poder ser santo. Y el que es inmundo nunca va a poder llegar a la santificación, no puede. A no ser de que haya sido transpuesto, lo cual se llama la santificación posicional, la que Dios nos da cuando nos regenera y cuando nos acepta como hijos. La palabra del Señor dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El que come y bebe indignamente
sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Sí, la palabra de Dios nos llama a probarnos, nos llama a examinarnos. Incluso hacernos un análisis retrospectivo en este año. Hacer un autoexamen de tu relación con Dios. No de tu salvación, vuelvo a repetir, sino de tu relación con Dios. Cuando David pecó en uno de los pecados más grandes que hay, no solamente el haber adulterado, sino que también haber matado al esposo de Bathsheba, dice que el gozo del Señor, de la salvación de Dios, el gozo de la salvación se le fue. Y dice que él quedó así, salvado, pero sin el gozo. Salvado, pero sin el gozo. Cuando yo con mi esposa estamos en gozo, ¡wow! Es una locomotora. Vamos para allá, nos vamos a tomar un café, vamos a ver al parque, vamos a entretenernos, conversamos, vamos a la tienda, porque hay gozo. Lo que ella me dice, todo es perfecto, y lo que yo le digo, todo es perfecto. Pero cuando ese gozo se ha ido, seguimos casados. No es que nos divorciamos, seguimos casados, porque es un estado, es una condición. Pero el gozo no está. Por eso es que es conveniente estar en esa condición de casados y que experimentemos el gozo. David le decía, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Él seguía salvo, pero sin el gozo. Eso es lo que nos dice entonces Pablo a Corintio, a nosotros en este caso. Hazte un análisis retrospectivo. Un autoexamen de tu relación con Dios. Un autorrepaso de tu caminar con Cristo. Una autoevaluación de tu vida espiritual. Un autoinventario de tu progreso en la fe. Y no sé si usted notó que yo había puesto ahí un tanque de gasolina que se está acercando al rojo, al vacío. Hagámonos un examen de que somos, pero hay una transición que debemos mantener y se llama santificación. Mi pregunta es, ¿por qué debo examinarme a mí mismo? Y si nos dirigimos por lo que Pablo le dice a la iglesia de Corinto, la respuesta sería para ver si no me estoy engañando a mí mismo. Examínense para ver si están en la fe. Puede que estés en la iglesia, pero a lo mejor no estás en la fe. Puede que cantes, pero a lo mejor no estás en llamémoslo de esta forma, en los redimidos por la sangre de Jesús. ¿Será que puedo venir a la iglesia y no ser un redimido por la sangre de Jesús? ¿Será que yo me he estado engañando a mí mismo durante todos estos años? Déjeme decirle que sí. No estoy hablando de mi persona, pero en muchas condiciones, mucha gente se va a encontrar en esa posición. Especialmente cuando escuchen lo que Cristo les dice. Muchos me dirían aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Sabe lo que le va a responder Dios? Sí hicieron muchas cosas. Incluso les dice, nunca os conocí apartados de mí, hacedores. Sí, hicieron muchas cosas. Pero Cristo les dice, hacedores de maldad. Entonces, hermanos, la sorpresa que se van a llevar a algunos en la presencia de Dios, ellos nos van a decir, fuimos a la iglesia, cantamos, dimos los diezmos. No, ellos estaban hablando de cosas mayores. Profetizamos, echamos fuera demonios.
En tu nombre incluso se hicieron milagros. Mire, están hablando de cosas más grandes. Cristo le decía, salgan de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Entonces sí tenemos que examinarnos. No vaya a ser que todos estos años alguien se haya estado engañando a sí mismo. Porque es necesario, dice la palabra de Dios, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada uno va a recibir. Hermanos, porque estamos aquí y no lo vemos, no nos sorprende. Pero en ese momento vamos a entender, vamos a discernir claramente. Y muchos tendrán que arrepentirse de por qué no fueron fieles. Y no necesariamente porque perdieron la salvación, sino que porque no recibieron el galardón que pudieran haber recibido. La palabra del Señor dice, y si sobre el fundamento de Cristo alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Toda obra tuya y mía va a ser revelada delante de Dios. Y Pablo lo dice ahí claramente. Algunas obras son de oro, de plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, todo lo demás. Algunas se queman, no sirven para nada. Y otras van a ser muy valiosas para Dios. La palabra del Señor dice, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Noten ustedes lo que dice la palabra del Señor. Que la obra que uno hace se va a quemar, otras no se queman. Pero aunque hagamos obras que se quemen, dice la palabra de Dios, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Me imagino que en el cielo van a llegar personas que van a atravesar, como dice el hermano Martín en una oportunidad, hasta con olor a quemado. Pasaron por el infierno incluso, de volada, pero llegaron al cielo. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver las obras que tú haces ni las que yo hago, las que nos lleva al cielo, sino que es la obra de Cristo. Eso nos lleva al cielo. Pero tu obra, Dios la califica como si fuera por oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca. Y tú sabes perfectamente cuáles son. Si tú tuvieras que identificarte con las obras que has hecho este año 2023, ¿fueron obras de oro? Yo creo que sí, hay algunos. Hay algunos que se sacrificaron y que se notó, aunque no lo hayan dicho. Y que dieron todo lo que tenían. Y no estoy hablando necesariamente de dinero, aunque también eso tiene mucho que ver. Pero de su esfuerzo, de sus dones, de sus talentos. Y otros que no les daba nada. No se sentían aludidos por nada. Si voy, voy. Si me echan de menos, me echan de menos. Y pongo lo que ponga, aunque haya ganado lo que haya ganado. Esas son las obras. Las que pasan la prueba del fuego son aquellas que, decía Pablo, oro, plata, piedras preciosas, pero las que se queman con la prueba son actitudes mediocres. Pero que Dios también dice, bueno, en lo poco fuiste fiel. Y al final, dice Pablo, no sea que habiendo sido heraldo para otros,
yo mismo venga a ser eliminado. No está hablando de la salvación. Muchos se confunden. Se pierde la salvación. Pablo dice que va a ser eliminado. Y nada que ver. Porque las obras no lo llevan al cielo, ni lo quitan del cielo. Él es el aceptar a Cristo Jesús en nuestro corazón. Pablo dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pensé que todas mis obras iban a ser de oro, plata y piedras preciosas y resultaron ser de heno, de hojarasca, de paja. Se quemaron. Y al final la recompensa será notoria de parte de Dios. Por eso concluimos, hermanos, con examínate en estas últimas horas para que atravesemos un año con nuevos propósitos. Pruébate y pregúntate. Yo le puse algunas preguntas que yo me haría a mí mismo. ¿Impacté a otros con mi buen testimonio? ¿Impactaste tú a otros con tu buen testimonio? ¿O diste mal testimonio? ¿Engrandecí el nombre de Dios o lo pisoteé con mi liviandad? ¿Actué con limpieza y pureza de corazón? Solamente Dios lo sabe. ¿O fui más carnal que espiritual? Fácil, pásame tu teléfono, yo lo puedo chequear. Déjame ver tu computadora. Pero Dios no tiene que hacer eso. Dios conoce nuestra mente. Él registra nuestro corazón. Hermanos, hacer un autoexamen nos ayuda a llevar a cabo algo que se llama el reducible mínimo. Hacer un autoexamen implica entonces reconocer que necesitamos ayuda. Número 2, identificar dónde necesitamos la ayuda. Y número 3, aplicar el remedio de la ayuda. Porque ¿saben qué? Muchos podemos reconocer que necesitamos ayuda. Yo necesito ayuda. Pero ni siquiera pasamos al segundo paso. ¿Dónde es que necesito la ayuda en particular? ¿Dónde soy más débil en particular? No queremos aceptarlo. Y muchas veces definitivamente no llegamos ni siquiera al tercero, aplicar el remedio de la ayuda. ¿Y sabe que todos los jarabes son prácticamente amargos? Por eso le ponen azúcar, para que el paladar lo sienta agradable. Pero la mayoría de jarabes son amargos y es lo que nos ayuda. Número 1 es reconocer que necesitamos ayuda. Vamos a comenzar este programa de celebremos la recuperación. Y ese es uno de los puntos, ¿sabían? El reconocer que estamos en rojo. Y a lo mejor no necesariamente económicamente, sino espiritualmente. Que no hemos avanzado, que solo no podemos, necesitamos ayuda. Y que siempre volvemos a reprobar y a caer en la misma piedra. Por eso la palabra del Señor dice, siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. ¿Cuál era el segundo punto? Identificar dónde necesitamos la ayuda. Yo particularmente, ¿dónde necesito ayuda? De parte de Dios, de parte de mis hermanos. ¿Qué debilidad afectó tu progreso espiritual? Una lucha constante todos los días, queriendo ser perfectos. La palabra de Dios nos dice que somos llamados a perfección. Sed perfecto como vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Es perfecto. Yo quiero ser perfecto, usted quiere ser perfecto. Pero ¿qué debilidad afectó nuestro progreso espiritual? ¿Qué pecado ejerció más control sobre tu vida? ¿Qué pecado influenció más en tu mente? ¿Qué cosa te apartó más de Dios? En este año.
Porque no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Y cuál era el otro punto a aplicar? El remedio para la ayuda. No me sirve de nada si puedo identificar el problema. No me sirve de nada si sé que ese es el remedio que necesito. Lo que me va a servir es si tomo el remedio y lo aplico a mi vida. ¿Cuál pudiera ser eso? Cambiar la dirección moral de tu vida. Aprender de tus propios errores. ¿Sabe lo que dijo Albert Einstein? Albert Einstein dijo, la gente inteligente aprende de sus errores, pero los genios aprenden de los errores de otros. ¿Nota la diferencia? Hay que ser genio para entender eso también. Ojalá podamos nosotros aprender de los errores de otros para no tener que atravesar nosotros por los errores y aprender. Tenemos que arrepentirnos, transformarnos y renovar nuestra mente. La palabra de Dios dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Alguien me dijo, pastor, yo siempre me estoy arrepintiendo. No te canses, sigue arrepintiendo de todo el tiempo. Pero alguien me dijo, yo no me arrepiento porque Dios ya me perdonó todos los pecados. Está mal, está pecando de orgullo, de soberbia. La palabra del Señor dice, transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos que renovar nuestro entendimiento claramente. Dice que tenemos que obtener la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra mente es humana, nuestra mente es carnal, nuestra mente pelea contra nosotros mismos. Pablo lo dijo, hago lo que no quiero hacer, lo que quiero hacer no lo hago, miserable de mí. ¿Qué me apartará de este cuerpo que me lleva, dice, a la muerte, dice la traducción correcta? Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Terminando, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Si le das un vaso de agua a alguien, va a ser recompensado. La palabra de Dios dice, si le das dádiva de profeta, vas a recibir bendición de profeta, implicando de que Dios pone niveles también en las bendiciones. Algunos reciben más bendiciones. ¿Por qué será? Porque son más dadivosos, sencillamente. Los que se aprietan más están siempre más justos porque con la vara que mides serás medido. O sea, es increíble como lo que la palabra de Dios nos revela. Por lo tanto, dice Pablo a Filipenses, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Vamos a hacer un análisis retrospectivo. Pero ¿de qué sirve hacerme un análisis? ¿De qué sirve que yo me examine a mí mismo si no va a haber un cambio? Esa es la palabra arrepentimiento. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Viuco y Varina, Carolina del Norte.